Te damos gracias en esta mañana preciosa. Hemos bendecido tu nombre, hemos alabado tu santo nombre, Señor. Mis hermanos acá en el altar, mis hermanos allá en su casita, Padre. Por favor, ahora te pedimos que nos bendigas con tu palabra. Por favor, te ruego de tu misericordia, de tu bondad, Señor. Envía un espíritu de revelación, Padre amado, que de tu boca venga, de tu corazón venga esa palabra preciosa, Señor, la guianza de tu Santo Espíritu en tu palabra, Señor. Por favor, cumple el propósito por el cual es enviada en esta mañana tu palabra y sea prosperada, Señor, en aquello por el cual fue enviada, Señor. Por favor, recibimos pues esa palabra preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, en esta mañana yo quisiera platicarle acerca de un asunto que se ha estado moviendo en este tiempo y que creo que ha ido agarrando más auge en este tiempo, en este año, en este 2020. Entonces, pero claro, basado en la palabra, en la palabra acá, en la Biblia, ¿verdad? Lo que vamos a decir. Entonces, mire, hay cosas, para poder empezar, hay cosas que nosotros estamos viendo acá en este tiempo final. A la iglesia nos tocó ver muchas cosas que tal vez a los antiguos, a la gente del Antiguo Testamento no lograron ver, pero que sí ya existían, pero solo que estaba escondido. No sé si me explico. Es decir, había muchas cosas que ya estaban, pero estaban escondidas para ellos, escondidos en el Antiguo Testamento. Y que ahora esas cosas escondidas en el Antiguo Testamento para nosotros vino a ser revelado. Nosotros lo estamos viendo. ¿Sí? Bueno, mire, pues le voy a poner el título porque eso es lo que le estoy tratando de decir. Yo le puse acá, por favor, vea conmigo en la pantallita. Tal vez si pueden acercar un poquito más el enfoque, digo yo, pero no hay necesidad que salga todo yo, sino que me interesa que salga todo lo que sale en la pantalla. Si no pueden acercar, así como estábamos anteriormente, por favor. Entonces, mire, pues me interesa que usted vea el título para que usted sepa de qué vamos a platicar. Vea, yo le puse el espíritu del anticristo escondido en el Antiguo Testamento. Fíjese, pues. Nuestra intención no es impactar a nadie, por favor, porque no es Dios me guarde, no es eso, hermano. Pero sí tenemos que hablar conforme a las situaciones que se están viviendo y que se están viendo, ¿verdad? El ataque a la iglesia, muchas cosas, hermano, lo que está ocurriendo en las naciones, en base a los países que son potencia, las guerras y todo lo que se ha estado dando, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué le puse yo así? El espíritu del anticristo escondido en el Antiguo Testamento. Fíjese pues, hay cosas, como le decía, que en el Antiguo Testamento estaban escondidas para aquel entonces, para esta gente del antiguo pacto, pero que a nosotros nos lo revelaron y que ahora estamos viendo la explicación de todo lo que estaba escondido allá. Le voy a poner ejemplos. Por ejemplo, mire pues, vemos que a Israel en el desierto lo seguía una roca. Así dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, si no estoy mal. Y la roca que lo seguía era Cristo. Entonces, una roca veían ellos allá en el desierto, pero ellos no sabían quién era esa roca. Y ahora el apóstol Pablo explica que es Cristo. Entonces, lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento fue revelado por Cristo Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Allá el arca del pacto en el lugar santísimo. Ahora para nosotros es la presencia, se nos reveló la presencia de Dios. Entonces, mire, por ejemplo, Moisés, el libertador de Israel, ahora nuestro Señor Jesucristo, el libertador de la iglesia, que viene a sacar a la iglesia de Egipto, es decir, del mundo, para llevarse en el arrebatamiento. Entonces, lo que yo le quiero decir es que lo que estaba oculto allá fue revelado ahora en este tiempo. Eso es lo que le quiero decir. Va.
Bueno, mire, por ejemplo, los 5 ministerios. Los 5 ministerios estaban ocultos allá en el Antiguo Testamento, pero que fueron manifestados y revelados ahora en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿verdad usted? Miremos pues. ¿De dónde saco yo esto que el espíritu del anticristo estaba escondido en el Antiguo Testamento? Así como había una roca, un verdadero Cristo, tenía que haber un espíritu de anticristo también escondido. Y ahorita se lo voy a ir explicando al pasar los versículos. Ahora, ¿de dónde saco yo esto acá? En la Biblia se narra una historia del ataque de Recab y Baana, el cual ya lo habíamos explicado a principios de este año, pero que lo dejamos ahí parado porque en eso empezó la pandemia, entonces se nos dio un giro el Señor en la palabra, pero yo quiero continuar esto, porque tiene que ver cabalmente con lo que se está viviendo. Entonces, en ese ataque de Recab y Baana hacia Isboset, que era nieto de Saúl, porque era hijo de Jonatán, entonces él tuvo un ataque en su casa de Recab y Baana. Claro, tenemos que el enfoque que le voy a dar hoy es al espíritu del anticristo. Entonces hay una historia donde ellos entran a la casa de Isboset y lo hieren y lo matan. Fíjese usted. Ahora, ¿de dónde saco yo esto del ataque de Recab y Baana? Que es donde yo me baso para decirle que el espíritu del anticristo está escondido en estos textos que le voy a leer, en el ataque de Recab y Baana. Mire pues, leamos, por favor, si me puede acompañar o ver conmigo ahí en la pantallita, en 2 libro de Samuel capítulo 4 y versículo 5, dice: los hijos, pues, de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Bueno, usted puede ver que aquí aparece en este capítulo 4 y verso 5 del 2 libro de Samuel, Recab y Baana, los 2 nombres que le decía a usted, donde creo yo que se encuentra el espíritu del anticristo escondido. Dice que ellos entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo. Fíjese, en su habitación, cuando ellos entraron, pero entraron a la hora del mayor calor. Y el calor cuando más fuerte estamos hablando de las 12 del mediodía, o sea que entraron a mediodía, en lo más fuerte del calor. Sigamos leyendo, porque lo vamos a explicar. Vemos el versículo 6. Y he aquí, la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Fíjese pues, la portera de la casa se había dormido, estaba limpiando el trigo y se durmió. Y ahí fue donde se coló Recab y Baana. Ojo con eso, otro detalle. La portera que estaba limpiando el trigo se durmió. Ya no se dio cuenta quién entraba, quién salía. Y ahí se le coló, entró Recab y Baana y mataron a Isboset. Bueno, leamos el versículo 7. Ahorita le explico, solo sigamos leyendo. Pasemos al verso 7. Cuando entraron en la casa, Isboset, ¿qué estaba haciendo? Dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Muy bien, paremos acá. Mire pues, lo que yo le quiero explicar en base a estos 3 versículos es que dice que Recab y Baana entraron en el mayor calor del día a la casa de Isboset. Primer detalle, mayor calor. El calor representa en la Biblia, representa desesperación, representa angustia, aflicción. Entonces aprovecharon la desesperación que tenía Isboset. Ojo con eso. Tenemos que manejar bien la desesperación de los problemas, porque dígame si no hemos tenido desesperación, aflicción, angustia por ciertos problemas, por pruebas, qué problemas que nos vienen a la vida.
Entonces ahí, hermano, por favor, cuando haya aflicción, angustia, haya desesperación por un problema, ese es el momento de no dormirnos, es el momento de estar despiertos, porque aquí se durmió, dejó de tener comunión con el Señor. Entonces no nos tenemos que dormir como aquellas 5 vírgenes insensatas que se durmieron y entonces ellas dejaron de tener comunión y se apagó su lámpara. El problema es que la gente que pierda la comunión con el Señor en plena desesperación puede visitarlo Recab y Baana en su casa. Puede entrar a su casita por dormirse espiritualmente. Entonces no nos durmamos. El que no ora, el que ha dejado de orar, se durmió espiritualmente y lo pueden entrar a atacar a su casa. Ojo con lo que le estoy diciendo, porque Recab y Baana figura de 2 potestades. Fíjese pues. Muy bien. Ahora, entonces, a la hora del calor, a la hora de la desesperación de un problema, lo entraron a atacar. No se duerma en pleno problema, no se duerma. Manténgase despierto y tenga comunión con el Señor. Detalle número 1. El detalle número 2 es, en el versículo 6, lo que leímos era que había una portera. La portera está encargada de la puerta y estaba limpiando el trigo. Por favor, ¿qué es el trigo? ¿Qué representa el trigo? El trigo representa la palabra de Dios. O sea que ella estaba preparando la palabra de Dios y de repente empezó a cabecear y se quedó dormida. Figura de los ministros, de los siervos que preparan el trigo, que preparan la palabra, pero se van a dormir. Pero que en el tiempo final, que a la hora del calor, a la hora de los problemas, hermanos, se durmieron y ya no se dieron cuenta a qué hora entró Recab y Baana, los enemigos de Isboset. Entonces la portera figura de los pastores, figura de nosotros. Nosotros no nos tenemos que dormir, los que estamos preparando el trigo, los que estamos preparando la palabra del Señor en la puerta. La puerta es Jesucristo, según Juan capítulo 10, Él es la puerta. Tenemos que estar en la puerta, los ministros, preparando la palabra del Señor, hermano, para ver quién entra y quién sale, para velar por el pueblo, que no entre Recab y Baana y ataque al pueblo de Dios. Mire el papel del ministro, de los siervos de Dios. Yo diría de los siervos del último tiempo. No dormirse, metidos en la palabra, metidos en el trigo. Ese es el papel, el trabajo de un verdadero ministro es metido en la palabra, preparando el trigo, la revelación de la palabra, porque imagínese usted que se duerma. Hermano, Dios me guarde, se mete Recab y Baana. Ahorita le voy a dar el significado de Recab y Baana. Entonces van 2 detalles. Número 1, el calor del pleno día, la desesperación de los problemas. La portera en la casa se durmió, figura de los ministros que se duermen. Ahora, después de que se durmió la portera, figura de los ministros, se metió Recab y Baana. Mire qué pasó en el verso 7. Dice que entraron como se durmió la portera, la que limpiaba el trigo, el ministro. Entraron a la casa, el ministro no se dio cuenta y cuando vieron a Isboset, figura de las ovejas del pueblo, también estaba durmiendo. Y dice ahí en la pantallita, dice, lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. 3 pasos que hace el enemigo cuando alguien se duerme. Mire, en el caso de los ministros, dormirse es dejar de tener comunión con el Señor y preparar la palabra. En el caso de los ministros de alabanza, los que están en alabanza, cuando dejan de adorar, se durmieron espiritualmente. Y por eso se les puede meter, mire, con todo respeto, se les puede meter espíritus que no son de Dios cuando dejan de adorar. Si el ministro deja la palabra y los de alabanza dejan la adoración, porque adorar no es venir al altar, venir a cantar. Si aquí a cualquiera viene a cantar, hermano, con todo respeto, cualquiera viene a cantar. ¿Quién se encierra en su cuarto y adora al Señor? Una comunión genuina, santidad delante del Señor. Pero el que ha dejado de hacer eso se durmió. Entonces puede ser que llegue Recab y Baana y lo hieran, porque el primer paso es lo hirieron. Ojo. Lo que hace el enemigo primero con un hijo de Dios es herirlo. Después de herirlo, porque ya una persona herida pierde fuerza. Una persona herida pierde capacidad física y espiritualmente hablando. Después de herirlo, lo mataron. O sea que después de herir viene la muerte espiritual.
Ese es alguien que se murió espiritualmente, hermano, y ya no levanta, vaya, no, y sí que solo que venga el Señor Jesucristo con su Santo Espíritu a resucitarlo espiritualmente hablando, hermano, y que se reconcilie con el Señor. Entonces lo mataron y ya muerto le cortaron la cabeza. ¿Qué representa la cabeza? Según la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. 4 jerarquías: Dios, Cristo, hombre, mujer. Entonces, cuando le quitaron la cabeza, prácticamente le quitaron la comunión con Cristo Jesús, porque Cristo es la cabeza del hombre, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Perdió la comunión el cuerpo con la cabeza. Y la comunión entre el cuerpo y la cabeza, es decir, la iglesia y Cristo. Yo digo que la unidad es el ministro. Los pastores son los que enlazan esa unidad entre el cuerpo y la cabeza. Cristo está representando la cabeza, la autoridad por medio de un ministro. Entonces perdió la comunión con la cabeza. Entonces, por favor, hermanos, no perdamos la comunión con la cabeza. No pierda la comunión con la cabeza que es Jesucristo por nada, por ningún problema que haya, por muy fuerte que sea. No pierda la comunión con su cabeza que es Jesucristo. Porque si no, entonces, hermano, ahí sí. Mire, después sacaron la cabeza de este hombre de Isboset y caminaron toda la noche con la cabeza como un trofeo. Es decir, el enemigo puede tomar a alguien como un trofeo y exhibirlo y avergonzarlo delante de las personas por haber perdido la comunión con el Señor. Mire, es bien tremendo todo lo que le estoy explicando. Bien fuerte. Vaya, ahí le va el significado de Recab y Baana. Mire lo que hace Recab y Baana con los que se duermen. ¿Quién es Recab y Baana? Recab significa jinete y caballo. Los que están aquí conmigo, no sé si ya le atinaron por dónde vamos y para dónde vamos. Jinete y caballo. ¿Qué les recuerda a ustedes el jinete y el caballo? Ese es Recab. No sé si se logra ver bien las letras. Baana significa aflicción, depresión y violencia. Por eso que alguien que se ha vuelto muy violento y alguien que cae en depresión, llegó el espíritu de Baana. Llegó la potestad Baana a visitarlo a su casita, a herirlo, y después de herirlo, quererlo matar, y después querer quitarle la cabeza. Que ya le dije que es la comunión con Cristo, la cabeza es Cristo. Pero el primero, Recab, es lo que a mí me impacta. Jinete y caballo. Ahora, ese de jinete y caballo a mí me recuerda a los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes que están en Apocalipsis capítulo 6. Versículo 2 en adelante. Entonces, por favor, miremos acá. ¿Por qué le puse yo así a este tema? ¿O por qué creo yo que así debería haberse llamado? Porque créame que es difícil a veces ponerle título a las cosas que uno va a hablar, pero de parte del Señor. Pero ¿por qué le puse el espíritu del anticristo escondido en el Antiguo Testamento? Porque cuando habla de jinete y caballo, a mí me recuerda a los 4 jinetes del Apocalipsis. Y le traje el resumen, le voy a poner el resumen. Solo es un recordatorio, porque yo sé que usted se lo sabe de memoria, hermano, y posiblemente usted se recuerde qué significa cada uno de los jinetes. Ahí está. Ahí le puse, mire, en Apocalipsis capítulo 6, del versículo 2 al 8, resumido, aparecen los 4 jinetes. Entonces, número 1, el jinete del caballo blanco. Fíjese, ¿ves? Número 2, el jinete del caballo rojo. Número 3, el jinete del caballo negro. Y el jinete del caballo amarillo. Ahora, esto lo saco yo del significado de Recab, que significa jinete y caballo. Entonces, el que entró a herir, a matar y a cortarle la cabeza a Isboset fue, hermano, un jinete con caballo. O un caballo con jinete, que todos es igual. ¿Y qué representan estos 4 jinetes? El jinete del caballo blanco es el espíritu del anticristo.
El jinete del caballo rojo representan las guerras, ¿verdad? Las guerras, por favor, las guerras que vienen ahorita, por favor, más adelantito, y que ya han habido también, ¿verdad? El jinete del caballo negro representa los problemas económicos producidos por los problemas en el petróleo. El jinete del caballo negro representa los problemas en el petróleo, los problemas que causa el petróleo. Bueno, el jinete del caballo amarillo representan las pestes, las plagas, como por ejemplo esta pandemia, esta peste del COVID-19. Eso es el jinete del caballo amarillo cabalgando por todo el planeta. Son las pestes, las enfermedades. Hermano, por eso digo yo, este no es el tiempo para vivir alejados de Dios, ni mucho menos en rebeldía con Dios, hermano. Este no es el tiempo para vivir así lejos, alejados del Señor. Mire, lo que estoy hablando yo es totalmente diferente a lo que ayer hablamos acá en el servicio de ayuno, ya presencialmente con un grupo de hermanos. Pero es importante que usted sepa esto, que el tiempo que estamos viviendo es muy final, y que tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que pedirle al Señor que nos auxilie, que nos ayude, que por favor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a prepararnos para nuestra salida del planeta. Porque lo que viene es horroroso, hermano. Vaya, sigamos. Muy bien, yo quiero hablar solamente de un jinete, que es el del caballo blanco, que representa al espíritu del anticristo. Muy bien, así resumido. ¿De dónde saqué el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo escondido en el Antiguo Testamento. Lo saqué de Recab. Recab significa caballo y jinete. Ahora, ¿de dónde? Me fui a Apocalipsis 6:2, que es el jinete del caballo blanco. Entonces estaba escondido en el Antiguo Testamento. Esa es una parte, porque han de haber muchas partes en el Antiguo Testamento donde está escondido el espíritu del anticristo, el cual le voy a mencionar también. Veamos el jinete del caballo blanco. Miren esto ustedes, ahorita, miren esto que le vamos a explicar ahorita. Apocalipsis 6:2. Mire, pues leámoslo. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Hermano, miren los detalles que tenemos que ver y examinar en este versículo, en el jinete del caballo blanco. En primer lugar, dice que el jinete del caballo blanco acá tenía un arco, pero no tiene flechas, porque en el versículo no aparece que tenga flechas, ni en el siguiente verso. Solamente que iba el jinete con un arco, pero mire usted, ¿para qué le va a servir un arco si no tiene flechas? ¿O para qué le va a servir las flechas si no tiene arco? Entonces anda con un arco pero sin flechas. Eso quiere decir que él anda buscando flechas. ¿Y qué significan las flechas en la Biblia? ¿Qué representan las flechas? Según hay un salmo que dice que los hijos son flechas, son como flechas en las manos de un valiente, los hijos son flechas. Entonces aquí lo que está diciendo es que andaba un arco buscando hijos perdidos. Anda con el arco, pero anda buscando flechas perdidas, hijos rebeldes. Por eso la promesa de la palabra de Dios en la enseñanza que compartimos ayer, que el espíritu de Elías hará volver, hermano, a los rebeldes, a los hijos rebeldes, a los desobedientes, hermano, a la actitud de los justos. Porque el anticristo anda buscando hijos rebeldes. Por eso la rebeldía va de la izquierda, por eso el movimiento que se está implementando en las naciones es la izquierda. La izquierda quiere gobernar el mundo, pero ahorita se lo voy a explicar porque si no me voy a adelantar. Entonces, tiene un arco, pero no tiene flechas, anda buscando hijos perdidos, hijos rebeldes. Ojo con eso, ojo con eso. Ay, hermano, incluso ahí se van ministros en rebeldía, ministros que van a parar en el arco del anticristo. Hermano, es verdad lo que le estoy diciendo. Se le dio una corona. La corona representa autoridad. Se le dio autoridad. Se le va a dar autoridad al anticristo. Eso será ya en la tribulación y gran tribulación.
Se le dio corona, esa autoridad. Y por último, y salió conquistando y para vencer ahora, y para conquistar, perdón. Quiere decir que el espíritu del anticristo anda cabalgando por todas las naciones, anda conquistando naciones. Lo que está haciendo es conquistar regiones. Ay, yo perdone que me voy a meter a problemas, que el Señor me auxilie y nos ayude, porque ahora que todo lo que uno habla, todo hay que tener cuidado, ¿va usted? Pero, mire, hay una agenda que la ONU, el deseo de ellos es implementarlo en todos los congresos de todas las naciones. Entonces anda conquistando las naciones. Por eso la plataforma para el anticristo va a ser la ONU. O mejor dicho, ya es la ONU. Y entonces salió para conquistar, salió conquistando. Entonces, estamos claros, el jinete del caballo blanco es el anticristo. Mire, fíjese que la otra vez, mire, lo voy a decir así porque todos así lo dicen ellos. Los testigos de Jehová dicen que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es Jesucristo, que es Cristo, es el Mesías. Y no puede ser así, hermano, porque Cristo sí tiene hijos. Él tiene renuevos. Él es la raíz seca de Job capítulo 14, que se murió en la tierra, pero que ahí reverdeció y salió un renuevo, que es la resurrección de Cristo. Y los renuevos que somos nosotros, somos hijos del Padre a través del Hijo. Entonces Él no puede estar con un arco sin flechas, pero los testigos de Jehová dicen que este es el Mesías. No es el Mesías, este es el anticristo. El Cristo verdadero es el de Apocalipsis 19, cuando viene en su caballo blanco y con un rótulo en su pecho que dice fiel y verdadero, el verbo de Dios. Él es el verdadero Cristo, pero que va a venir en su caballo blanco cuando venga la epifanía. Eso se le llama epifanía, la manifestación de Cristo, cuando todo ojo lo verá, pero eso es después de la gran tribulación. Eso es cuando se cumple aquello que se le llama Almagedón. Fíjese. Entonces ahí viene con todos los santos, ahí lo va a ver, todas las naciones lo van a ver, hermano, todos los que se quedaron a la tribulación y la gran tribulación lo van a ver, hermano, y era Cristo, mientras que Israel lo está esperando ahorita en un caballo blanco, y el que se va a aparecer en el caballo blanco ahorita es el anticristo. Entonces eso tenemos que tener bien claro, que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6:2 es el anticristo. Entonces, el anticristo fue el que entró, el espíritu del anticristo fue a atacar a Isboset, lo hirió, lo mató y le voló la cabeza. Lo que quiere hacer el espíritu anticristo en este tiempo es herir al cuerpo de Cristo y herir a la iglesia, matarla y volarle la cabeza, volarle la autoridad, porque de alguna manera la iglesia tiene autoridad todavía sobre las regiones celestes. Mientras estemos en la tierra, vamos a tener autoridad. Es una oposición para el espíritu del anticristo, para que él imponga sus leyes, para que la ONU imponga sus leyes a través de ciertos diputados en los gobiernos que son izquierda. Hermano, la oposición que ellos tienen es la iglesia evangélica. Entonces ellos la van a querer quitar, la van a querer herir, matar y volarle la cabeza. Por eso le decía, el espíritu del anticristo escondido en el Antiguo Testamento. Muy bien. Vaya, Padre Santo. Ya se me fue mucho tiempo acá. Sí, avancemos, hermano. ¿Dónde aparece el espíritu del anticristo trabajando? ¿Cómo? ¿Cuál es el trabajo? Aparte de todo lo que ya le dije. Daniel capítulo 7, verso 25. En Dios habla hoy, le voy a leer. Insultará al Dios Altísimo. Ojo, no le perderá el respeto a Dios. Mire el trabajo del anticristo. E irá acabando con su pueblo. Miren eso. Irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Eso ya está hablando de la tribulación, la primera etapa. Entonces acá el espíritu del anticristo yo lo puse en amarillo. Irá acabando con su pueblo y tratará de cambiar la ley de Dios. ¿Cuál es el plan maquiavélico, el plan macabro del espíritu del anticristo? A través de los congresos, a través del cambio de las leyes en los congresos en todas las naciones.
¿Cuál será el plan? Tratar de acabar con el pueblo de Dios. Tratar de cambiar las leyes, imponer sus leyes que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de la ley de Dios. Entonces, hermano, mire, eso de ir acabando con su pueblo, eso no es hasta ahorita que está pasando eso. Por eso le decía, el espíritu del anticristo no es hasta ahorita que está trabajando. El espíritu del anticristo ha trabajado desde el antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Porque aquí dice que irá acabando con su pueblo donde quisieron acabar con el pueblo de Dios. Mire, en Éxodo capítulo 2 dice el faraón, le dice a todas las comadronas, a las parteras, dice la Biblia, le dice a todas las parteras, le dice, por favor, todo niño varón que nazca lo matan, no lo vayan a dejar con vida, a ningún niño. ¿Por qué? Como que dice, solo a las mujercitas las van a dejar vivas, pero que ningún varón quede vivo, porque él no quería que se multiplicara Israel. No sea que se multiplique un día el pueblo de Israel y se levante en contra de nosotros y nos haga guerra. Mire el miedo que tenía el dictador que era Moisés. Un niño vivo, a todos los matan. Y entonces el ataque del espíritu del anticristo a través de Faraón en contra de su pueblo. Hermano, y dice que había una partera que tuvo temor de Dios y guardó la vida de Moisés, de este varón que iba a libertar, el libertador, el siervo de Dios, el libertador de Israel. Entonces, eso quiere decir que necesitamos pastores necesitamos ser pastores que tengamos el temor de Dios, la reverencia de Dios y la fe firme en nosotros de lo que realmente estamos haciendo y guardar la vida del pueblo a través de la palabra de Dios. Porque la partera que tuvo temor de Dios guardó la vida de Moisés, figura de los ministros. Las parteras espirituales ahora son los ministros que tenemos el papel de Dios, el privilegio y el trabajo de guardar la vida, el alma, la vida del pueblo de Dios, hermano, del espíritu del anticristo, guardarlos mientras viene el arrebatamiento. Pero antes que venga el arrebatamiento todavía vamos a ver cosas bien tremendas. Esa es una figura. La otra figura, ¿acaso no cuando nació Cristo, pues, qué dijo Herodes? En Mateo capítulo 2, maten a todos los niños. Otra vez se vuelve a repetir lo de Faraón en Herodes. Maten a todos los niños. Y José, teniendo la revelación de Dios, dice que sacó a María y al niño Jesús y los llevó a guardar por revelación. Necesitamos los ministros de Dios tener la revelación de Dios, la revelación de la palabra para guardar la vida del pueblo de Dios del espíritu del anticristo. Metido en Faraón, el espíritu del anticristo metido en Herodes. Y ahora que estamos viviendo, hermano, en el 2020, otra vez, 20 años después de Cristo, se vuelve a manifestar el espíritu del anticristo. Ahora, hermano, por favor, a través de ciertos personajes queriendo acabar con el pueblo de Dios. Entonces, ahí ese es el trabajo del anticristo, Daniel 7:25. ¿Por qué le digo el anticristo? Porque en el versículo 24 habla de 10 cuernos y de un cuerno número 11, que es el anticristo al que le van a entregar la autoridad. Eso está en Daniel 7:24. ¿Verdad? Más o menos como contexto para que usted me crea que aquí habla del anticristo. Ese mismo texto en Daniel 7:25, pero ahora en la Reina Valera, la que todos leemos. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo. Quebrantará, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Yo la palabra que quiero tomar esta mañana para predicar, porque solo estaba introduciendo, pero voy a tratar de ser muy breve, solo tengo 15 minutos, es que el anticristo quebrantará al pueblo, que tratará de quebrantar a los santos del Altísimo. Ese es el ataque. La palabra quebrantar significa las siguientes palabras. La palabra quebrantar quiere decir oprimir, hostigar, afligir, inconstante, cansar y desgastar. Bueno,
Entonces quiere decir que el plan y el ataque del anticristo para el pueblo de Dios es oprimirlos. Repito, a la manera de Faraón cuando los puso a hacer ladrillos de adobe. Y dijo Faraón, pongamos capataces sobre el pueblo de Israel y pongámosles trabajos duros para que vivan cargados y afligidos, oprimidos. Entonces el papel es que la gente viva oprimida, que vivan hostigados, que sean inconstantes. Por eso que cuando alguien es inconstante en el camino de Dios, es inconstante en la obra de Dios, en el servicio a Dios, es porque está siendo influenciado por un espíritu que no es de Cristo, por un espíritu contrario al de Cristo, hermano. Alguien que está muy cansado, muy desgastado, hermano, viene a la iglesia, va a los servicios, va a la iglesia, pero llega muy cansado, llega a dormirse, hermano, a los cultos, se duerme en plena palabra, se duerme en plena predicación, se desespera en plena predicación, no disfruta la bendición de la revelación de la palabra, de la predicación, es porque está siendo influenciado por un espíritu que no es de Cristo, es un espíritu del anticristo, hermano. Porque el plan de él es cansar al pueblo, que el pueblo viva cansado, que el pueblo viva, hermano, desgastado. Se levanta, hermano, con un ánimo, se levanta desgastado, hermano. Ay, Dios, hermano, lunes, martes, miércoles, hermano, sin ganas de hacer nada, sin ánimo, todo desanimado, todo deprimido. Si alguien anda así, póngale mucha atención porque no es el Espíritu de Dios quien nos está ministrando. Es otro espíritu que lo está ministrando y no es de Dios. Entonces no puede andar usted desgastado, pero el que está radiante en su rostro, como cuando Moisés bajaba del monte, dice que le brillaba el rostro. Dice la Biblia en Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro, hermano, la alegría, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces vive hermano, vive por favor bendecido, animado, con gozo, fortalecido, con ganas de bendecir al Señor, con ganas de oír la palabra, con ganas de alabar al Señor. Pero mire, el anticristo quiere hostigar, quiere cansar, quiere afligir al pueblo. Amén. Vaya. Entonces sigamos adelante, pues. Por favor, sigamos adelante. Ahora, lo que le quiero predicar y ministrar es un espíritu de ánimo. Quitar todo cansancio de su pueblo. ¿Cómo vamos a guardar al pueblo del espíritu del anticristo? Quitando todo cansancio. Pero ¿cómo vamos a quitar el cansancio? Sabiendo cuál es la causa del cansancio. ¿Qué es lo que lo está cansando? ¿Qué es lo que lo tiene cansado? Mire, por eso es que ahorita en esta pandemia lo que quisieron es desanimar al pueblo. Mire hermano, no creamos que un virus creado por un hombre en China, y eso fue lo que afectó al mundo. Está bueno, físicamente si lo vemos así, es cierto, un virus creado por un hombre en China, muy bien. Pero detrás de ese hombre, ¿cuál era la potestad que se movió? Para hacer matazón en todo el mundo, para poner de rodillas al pueblo de Dios y a muchos gobiernos que eran potencia, que son derecha en contra de la izquierda. Entonces esa pandemia vino para afligir al pueblo, para que el pueblo se quedara sin congregarse, para que el pueblo se quedara sin reunirse, para que la iglesia se quedara, hermano, por favor, interrumpida en su comunión, en su sacrificio continuo y su ofrenda al Señor. Eso vino a interrumpir el anticristo, hermano, por favor. Pero ahora nosotros estamos explicando cuál era el plan, cuál es el plan del anticristo, y la sangre bendita de nuestro Señor nos va a guardar, nos va a preparar. Y un día vamos a salir de este planeta, hermano, y como lo dijo Faraón, no sea que haya guerra contra nosotros, así va a ser. Todos los santos que se fueron con Cristo van a regresar a hacer la guerra en la Epifanía en contra de las naciones que se quedaron. Así como lo dijo Faraón, así va a ser. No sea que se levanten y nos hagan guerra, sí, así va a ser. Qué tremendo, que desde Éxodo está escrito eso. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que cansa a una persona? ¿Y en qué nos podemos cansar espiritualmente? Número 1, Génesis 25-29. Aquí está hablando de Esaú. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvió del campo? Cansado,
¿De dónde venía cansado? Del campo. ¿Y quién lo mandó al campo? Pues, pero sino que el campo, acuérdense que en la Biblia todo tiene figuras. En la Biblia todo tiene un significado. Entonces, ¿qué representa el campo? ¿Por qué venía Esaú cansado del campo? Aparte de eso, que Esaú, cuando venía del campo, él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él vendió su privilegio, él perdió su privilegio por algo material. Cuando alguien se llega a cansar espiritualmente, no le importa aunque tenga privilegio. Ojo con eso, hermano. Tengamos mucho cuidado los que tenemos un privilegio, los que nos han dado un privilegio acá, desde el pastor, los de la alabanza y servidores, los que tenemos un privilegio en la casa de Dios. Mire, agradezcámosle al Señor porque nos dio ese privilegio, porque cuando alguien se cansa como Esaú, ya no le importa el privilegio, lo deja por las cosas materiales, hermano. Padre Santo, que Dios nos ayude. Pero lo que yo quiero explicar es de dónde venía: del campo. ¿Qué es el campo? Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Muy bien, Mateo 13:38. ¿Qué es el campo? El mundo. ¿De dónde venía Esaú entonces? Del mundo. ¿Qué es lo que está provocando cansancio espiritual en muchas ovejas? El mundo. Fíjese, pase adelante, hermano. Entonces, el mundo. Muy bien, las contaminaciones del mundo. Ay, hermano, entonces veamos acá, veamos, hermano, mire, la Biblia dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, que lo que contamina, ¿cómo hacemos para no contaminarnos? Entonces, irnos del mundo ya, pero como todavía estamos en el mundo, entonces no vivir como viven los del mundo. No hablar como hablan los del mundo, no pensar como piensan los del mundo, no dejarnos contaminar por el sistema del mundo, pues. Ay, hermano, entonces mire, esas cosas pueden contaminar. Por ejemplo, mire una situación que hay en el mundo, Por ejemplo, la música mundana. La música mundana es algo del mundo que está en el campo. Entonces, cuando alguien cayó en la música mundana y se enredó en la música mundana, lógicamente su alma se va a empezar a cansar con las cosas de Dios. Su espíritu se va a desanimar delante de Dios y va a venir después a cantar al Señor, a adorar al Señor, a alabar al Señor. Se va, hermano, a desanimar, se va a cansar, se va a sentir desgastado porque se contaminó en el campo, en el mundo. Entonces por eso, hermano, por eso es que tenemos que cuidarnos mucho. No, por favor, no nos contaminemos en el campo como lo hizo Esaú. Otro ejemplo. Caín mató a Abel. ¿De dónde venía Caín? No, a Caín le dice a Abel en Génesis 4, le dice Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, le dice, vayamos al campo. Y allá en el campo lo mató. Y el campo es el mundo. Ahí dice, el campo es el mundo. O sea que en el mundo hay falta de perdón. ¿Por qué lo mató? Por envidia, por odio, porque tenía rencor. Hermano, porque hermano era pleitero, ¿verdad? Igual que Esaú, era Caín. Entonces, las cosas que nos pueden contaminar para provocar cansancio espiritual es la falta de perdón. Alguien que no perdona se va a desanimar en el camino de Dios. Alguien que tiene rencor, alguien que tiene odio en su corazón hacia ciertas personas por ciertas experiencias que vivió, eso le puede provocar mucho desánimo, le puede provocar un doble ánimo, una inestabilidad emocional y espiritual a nivel de su alma. Muy bien, ahí le va otro. Tengo 5 minutos todavía. Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Éxodo 17:11. Dice que Moisés mantenía sus manos en alto, pero cuando bajaba sus manos, el enemigo Amalek dice que ganaba la batalla, prevalecía sobre Israel. Mire la señal. Leamos el otro verso, ahorita le explico. Leímos el 11, veamos el verso 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él,
y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Entonces, quiere decir que la señal, o para que Israel estuviera ganando la batalla contra Amalek, cuando Moisés tenía las manos levantadas, él solo tenía que estar desde arriba, con las manos levantadas, y el pueblo iba ganando la batalla. Pero después de mucho tiempo, cuando Moisés se cansaba en las manos y bajaba las manos, dice que Israel perdía la batalla. Quiere decir que cuando un pastor, la cabeza, mantenga las manos en alto, sin cansarse, el pueblo va a ganar batallas. Pero cuando el pastor baje la guardia, baje las manos, el pueblo pierde batallas. Por eso, mire qué bendición ayer en el culto de ayer, que invitamos al primer grupo para hacer culto. Hermano, vino el 90% de los que llamamos. Gloria a Dios por eso, porque la gente está en victoria, gracias a Dios, está en batalla, pero en victoria. Entonces, ¿qué significa las manos levantadas? Las manos alzadas representa oración, porque nosotros para orar levantamos las manos muchas veces. Para adorar al Señor levantamos nuestras manos cuando estamos adorando. Entonces las manos extendidas, las manos en alto representa la adoración a Dios y la oración al Señor, la comunión con el Señor. Entonces cuando Moisés se cansaba, eso quiere decir que cuando bajaba las manos perdía la comunión con el Señor. Hermano, dejaba de orar y dejaba de adorar. Por eso que el ataque del anticristo, del espíritu del anticristo, es que la gente en esta pandemia haya dejado de orar, haya dejado de adorar al Señor, hermano. Pero yo le digo esto, nada ni nadie nos va a detener, como dijo Pablo allá en Romanos capítulo 8, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Antes bien somos más que vencedores. Entonces, hermano, por favor, nada nos va a dejar, nada nos va a impedir adorar. ¿Se cerraron las iglesias? Amén. Respetamos las autoridades para que no se contagien las ovejitas. Muy bien, tenemos que ser prudentes. Pero eso de adorar, nadie nos lo va a impedir. Y ese es el impedimento que viene de parte del anticristo en todos los gobiernos. Cuando ya digan, prohibido predicar. Bueno, cuando ya digan prohibido predicar, ya va a ser la tribulación. Ya nos hemos ido primero Dios en el arrebatamiento. Pero entonces no se canse. No baje la guardia, no baje las manos, no deje de orar, no deje de adorar al Señor, porque si se cansó, el espíritu del anticristo es el que lo está atacando. Sigamos adelante. Número 3. Y con esta la vamos a ir dejando para que se vayan preparando ahí. Isaías 30:10. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Mire eso, torrente de Besor. Ay, hermano, estaban cansados y ya no tuvieron la capacidad, se quedaron del otro lado. Esa palabra torrente significa río, y Besor significa alegría. Solo que yo solo puse torrente acá abajo, y entonces quiere decir que torrente de Besor se traduce como río de alegría. En otras palabras, los que están cansados ya no tienen la capacidad de sumergirse y pasar el río de alegría. ¿Cómo se obtiene el río de alegría? Por medio de la palabra, por medio de la alabanza, porque así dice Salmo 119, tu palabra me hace feliz, tu enseñanza me hace feliz, me alegra, el ungüento alegra el corazón del hombre, dice Proverbios, el ungüento es la adoración y la alabanza. Entonces cuando alguien está cansado, ya no tiene la capacidad de sumergirse en el río de la alabanza, ya no tiene la capacidad de sumergirse en el río de la adoración, en el fluir del agua de la palabra, hermano. Pero cuando alguien tiene fuerza, se mete al río de la alabanza, al río de la adoración, al río de la palabra, y entonces vive alegre. Pero el plan del anticristo es cansarlo, hostigarlo, oprimirlo, desgastarlo, hermano, para que no se meta al río, al fluir de la alabanza, al fluir de la palabra. Por eso yo le digo a aquellos, los de la alabanza, si no se trata solamente de agarrar el teclado y cantar, hermano, y ya estuvo, que a veces ni la alabanza se saben.
Solo porque me guste, porque no, así no es la cosa. Aquí tengo que ser un ministro, me tengo que meter al río y lo que yo viva en la intimidad, en el río de Dios, yo lo voy a venir a manifestar aquí en el altar, hermano, cuando esté ministrando. Entonces, el espíritu del anticristo es atacar con cansancio a la gente. Y los que menos debemos de estar cansados. Miren, muchachos, yo les digo aquí a mis hermanos con mucho amor y a los que me ayudan en lo que es la alabanza en la iglesia, el área de la música, pero alabanza más que música. Es el primero que no se tiene que cansar aquí en la iglesia, soy yo. Figura de Moisés, los que no bajar las manos, ¿verdad? Después de mí. Claro, cuando estoy hablando de mí, estoy hablando de mi esposa también, juntamente conmigo, porque si deja de profetizar, ahorita porque no hay cultos presenciales, pero mi esposa y yo no nos tenemos que cansar. Después de nosotros, los que no se tienen que cansar son los de alabanza. No, porque ellos son un canal de bendición. Pero si ellos se cansan y no se meten al río de Dios, ahí, hermano, que hay que pedir misericordia al Señor. Entonces los que tenemos que estar bien parados, pastor y alabanza, en orden. Después van servidores, ya después va el pueblo de Dios, pero el orden es ese, pastor y alabanza. Así que no es nada más. Entonces el río de alegría, pasemos al otro lado, metámonos al río. Que no nos ataque el anticristo, ni el gobierno, ni diputados, todo lo que se estaba moviendo ahí, nada nos va a detener y no va a impedir que alabemos, que adoremos al único Dios, al único Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jehová de los ejércitos. Como dijo David, le dijo a Goliat, has provocado los escuadrones de Jehová. Y eso es lo que están provocando con todas esas cosas que se están moviendo. Yo ayer hablé un poquito de eso. Provocando a los escuadrones de Jehová. Pero igual, ya nos vamos, hombre. La iglesia ya se va al arrebatamiento. Entonces, hermano, solo le puse 3 motivos de cansancio ahí. El mundo, la contaminación del mundo puede cansar espiritualmente. Bajar las manos, el cansancio en la oración y la adoración y la alabanza. Y número 3, el cansancio no deja que nos metamos al río de la alegría. En base a la palabra, no nos dejemos engañar por las cosas que están pasando. No nos dejemos engañar. Es eminente, es claro, como dijo el apóstol Sergio, es un tiro al marco esas cosas que están pasando, hermano, es directa a la iglesia, directo, el ataque es a la novia, pero no vamos a dejar de adorar, aunque el espíritu del anticristo se oponga espiritualmente ahorita, porque después se va a manifestar físicamente, pero eso ya será en la tribulación. Cerremos nuestros ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por habernos permitido entregar este mensaje, esta palabra a tu pueblo santo,